amigas, dándole gracias a Dios un día más por estar con ustedes. Su amiga Sofía Peña. Hoy vamos a hacer, a pedido de una de mis hijas, huevitos faldiqueros. Este es un postre fácil de preparar que no necesitas horno. Así que chicos, ¡vamos! Un tarro de leche condensada de 300 mililitros. Aquí tengo una taza de azúcar impalpable, 3 tazas de leche en polvo. Y para la decoración yo voy a usar papel crepé y una tijera. Y también pueden usar papel celofán. En una bandeja honda vamos a vaciar las 2 tazas de leche. Ahora vamos a ponerle la leche condensada. Siempre vamos a vaciarla poquito a poquito. Lo vamos a revolver. Seguimos poniendo. La contextura que le tiene que quedar a ustedes es ni muy espesa ni muy aguada, ¿verdad? Como ustedes ven, aquí ya está quedando una contextura uniforme. Me otro poquito más. Tenemos que usar ahora sí nuestras manos para amasar la masa. Pero nos ponemos siempre un poquito de azúcar impalpable. Las manos tienen que estar bien secas, nada de húmedas. Y esto lo ponemos para que no se nos pegue la masa cuando estamos formando ya por los huevitos. También le podemos poner un poquito del azúcar aquí y formamos amasar. Como vemos que me queda un poco chicloso, le vamos a poner una taza más de leche en polvo. Pero ya no le echamos más leche condensada. En total he usado un poquito más de la mitad de la leche condensada en 3 tazas de leche en polvo. Así llega la masa que se pueda manejar, ¿sí ven? Ya no se pega, ya no está chiclosa. Esta es la masa. Ahora tenemos que secarlos más bien, que no nos quede húmedas. Como yo le hablé del azúcar impalpable, lo que vamos a hacer es esto. En un plato le vamos a rociar. Esto es para cuando el momento que pongamos nuestras bolitas o nuestros huevitos faldiqueros no se nos pegue. Y nos ponemos también en la palma de las manos para que no se nos pegue la masita mientras formamos los huevitos faldiqueros. Sacamos un poquito de la masa y comenzamos a formarlo de esta manera. Y hacemos el mismo proceso hasta terminar la masa. El paso doble y lo movemos para que no se nos pegue y nos quede dulcecitos. Solo usas 3 ingredientes. Para la envoltura lo podemos hacer de esta manera, en forma de caramelo o en forma de bullito. Aquí yo tengo ya el papel cortado, 15 por 10 centímetros. Tomo uno de los huevitos y lo procedemos a envolver de esta manera, que nos da a forma de caramelo. Pero no tenemos que presionarlo, simplemente envolvemos de esta manera. Comienzan a proceder a hacer los flequitos. Y así lo hacemos en todos los laditos. Veamos. Qué lindo, aquí nos quedó forma de caramelo. Ahora, para los buñuelos, en un rectángulo está cortado 20 por 15 centímetros. Tomo uno de los huevitos, lo pongo en el centro sin aplastarlo y lo hacemos de esta manera. Alzamos, como que vamos a hacer una florcita. Parte de arriba sin topar el huevito. Mismo abrimos para poderle hacer el fleco. Bueno, llegamos hasta el fondo ahí. Así lo hacemos hasta terminar todo el contorno del papel. Y es tan fácil que hasta los niños te pueden ayudar. Aquí lo tienen. Salieron 60 huevitos faldiqueros con la porción que yo les dije. Sí, vamos a probarlo. Qué rico. Riquísimo. Y recuerda, suscríbete a mi canal, dale like a todos mis videos, compártelo con todas tus amistades en todas tus redes sociales. Y te recomiendo, suscríbete al canal de mi hija, Liz Cuerpo y Alma, donde encontrarás comida saludable para mantenerte en línea. Sobre todo, hazlo con muchas ganas y amor. Hasta pronto, amigos.